les voy a contar una historia desconocida por el Instituto del Cauca y por muchos colombianos. Fue la hidroeléctrica de Salvajina. La hidroeléctrica de Salvajina la impulsa la CBC, creada en 1946 a partir de un proceso que se llevó en el Valle de Tennessee con el Valle de Lilienthal. El Valle, en ese entonces, años 60, atravesaba una situación de grandes preocupaciones por la inundación de los ríos. El río Cauca se desbordaba y inundaba 100.000 hectáreas. Entonces se propuso por parte de la CBC hacer una presa que permitiera regular el caudal del río, pero que además podía generar energía. Pero además hubo dos factores que nunca se tuvieron en cuenta: era convertir eso en un centro turístico y en un centro pesquero. Se enfocaron los esfuerzos a producir, a crear la Salvajina como mecanismo de regulación del agua e incorporar esas 100.000 hectáreas que se inundaban, incorporarlas al proceso productivo. En el año 60 se sucede la Revolución Cubana y la CEPAL hace unos estudios sobre la expresión de la pobreza y la miseria en Colombia, y la conclusión es que tenemos que hacer algo porque si no se nos entra la Revolución Cubana. Llega la presidenta de Estados Unidos, John F. Kennedy, donde monta el programa de la Alianza para el Progreso, con el fin de inducir a ese proceso de mejoramiento de las condiciones de vida. El principio era muy sencillo: los que tenemos plata, que somos muy ricos, y vemos un poquitico, démoslo de esos miserables pobres, y con eso les callamos la boca y no nos van a poder. Estos estudios sí hacen su avance hasta que en el Banco Mundial se le presenta el proyecto como novedoso y el Banco Mundial lo avala. Está Robert McNamara, que es presidente del Banco Mundial, se le hace la presentación de los estudios y ya muy motivado con el proyecto, dice que lo avala el banco, pero siempre y cuando que se cobre valorización por cuanto los beneficiados iban a ser los dueños de los grandes tierras. Ese proyecto se lleva a la presidencia de la República en cabeza del señor Guillermo León Valencia. Se le hace la presentación y Valencia se niega a hacer un programa de reforma agraria. El proyecto se archiva y se archiva durante 20 años. Que la CBC lo retoma y entra en operación en el año de 1985. Pero el Cauca era plano, entonces la posibilidad de inundación era máxima. Entonces hagamos la presa, pero mientras se hacía la presa, construyeron Calima 1 y Calima 2. Pero resultó que la capacidad de metros por segundo del caudal de Calima era tan insuficiente que cuando prendieron las turbinas el agua se secó. Y entonces hicieron la otra, Calima 2, como los ríos van descendiendo. Entonces yo represo arriba, la tierra, el agua sigue hacia abajo, represo abajo. Como eso le dio resultado, entonces se creó las técnicas de Jung. Entonces el valle se convirtió en un sitio de pasada de la mercancía que se generaba, o entraba o salía por Bogotá, entraba o salía por Buenaventura y entraba y salía por Barranquilla, por arriba del valle. No le tocaba no le permite nada como proceso productivo porque no tenía energía. Entonces, esa decisión de Valencia llevó a que la CBC buscaba trabajar en Micay 2. Micay 2 era para generar 1.300.000 kilovatios, con una gran ventaja. El país había atravesado por un apagón de cerca de 9 meses en el gobierno de Gaviria, porque vino el fenómeno del Niño, entonces los embalses bajaron y no se podía producir. Se trajeron 2 barcazas inmensas, se vaciaron en Barranquilla para producir energía, y las barcazas nunca funcionaron. Entonces se recurrió a las técnicas que había en el país, y como no les habían hecho mantenimiento, tampoco pudieron generar energía. Eso generó el apagón de casi 9 meses que el país sufrió. ¿Y cuáles eran las características del guerrero del Micay? Que por estar en la costa pacífica
llovía todos los días. Por lo tanto, si se hacía el embalse nunca iba a tener carencia de agua, porque la naturaleza, ese proyecto fue bombardeado también por otro papayanejo, por Carlos Zambrano Ulloa, como ministro de Minas y Energía, como viceministro de Minas y Energía, quien le quiso quitar a CEDELCA la generación y distribución de energía para dárselas a la CRC, recién constituida a raíz del terremoto, cuando yo me desempeñaba como jefe de planeación. Tuvimos una larga discusión bajo el principio de que cuando el Valle Cauca no produce energía, se la tenía que comprar al Valle, a la CDC. Entonces, el uso de las redes eléctricas hay que pagar un peaje. Ese peaje es costoso. Por eso entiendan por qué la energía del kilovatio por hora más caro de Colombia está, el segundo está del Cauca. Entonces, Carlos Zambrano y yo tuvimos una discusión porque yo le dije que era imposible que le dieran eso a la CRC que recién estaba empezando a funcionar, que no tenía la capacidad ni profesional ni técnica ni humana. Sin embargo, él luchó y le quitaron los estudios que estaba haciendo la CDC sobre Temicay y se los pasaron a la CRC, perdón, se los pasaron a CEDELCA y CEDELCA pues no tenía porque el gobierno le hace un subsidio al costo del kilovatio. O sea, si le vale 100, Colombia daba 80%, pero esa plata nunca se la pagó el gobierno a CEDELCA. Entonces se generó un déficit de 78.000 millones de pesos en ese entonces. Entonces la pregunta era, que yo le decía a Carlos Zambrano, si tú vas a hacer un préstamo para financiar la hidroeléctrica de Nicay, ¿con qué respaldo financiero tiene CEDELCA? Que el gobierno le debe miles de millones de pesos. La discusión siguió dando y lograron quitarle la hidroeléctrica de Nicay al Cauca. Esos son los caucanos que nos han gobernado. Dejo ahí, por si acaso tienen alguna pregunta. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguien quiere participar? Aquí quisiera hacerte una pregunta sobre el análisis de cifras que tú nos presentas, Juan Manuel. Inicialmente estaba hasta el tomo 4, que llegaba en esa dialéctica entre la línea del crecimiento del Producto Interno Bruto del Cauca con la línea de crecimiento de la nación por periodos presidenciales. Pero entonces en el tomo 4 tú llegas hasta el año 2006. Entiendo que hay unos tomos posteriores a este tomo 4 o ahí se muere la cosa. Los tomos fueron 12 tomos, uno por cada uno de los sectores económicos, el sector agrícola, el sector industrial, el sector minero, el sector servicios, el sector comunicación, el sector transporte, el servicios generales, servicios personales, servicio de educación, servicios de comunicación, 12 tomos. Que me gasté 7 años escribiendo cuando compré una casita por ahí, un chalecito por un día, y me encerré no me encerré, trabajé durante 7 años y produje esos, que en total son más o menos casi 3.000 páginas. Voy a hacer una anécdota que es increíble que suceda en una ciudad universitaria. Resulta que estos 12 tomos yo los presenté como producción intelectual, como profesor. Y por una persecución del rector David Ovivas, a quien yo había acusado por los malos manejos que tuvo como secretario de Educación en el gobierno de Edgar Miguel, me montó una persecución tal que los 12 libros no me los valieron por los 12, sino por uno solo. Y yo entablé una demanda, y esa demanda la estaba llevando un abogado de apellido Costaí, y fue abordado por la secretaria general de la Universidad de apellido Castellanos. Hicieron lo posible y lo imposible para que los términos de vencimiento se dieran, no pudiera tener acceso a la remuneración.
Entonces esos 12 libros, después lo que yo hice fue completar algo en el título de la tendencia de la tierra y después con lo de la propagación universitaria. Yo tengo una pregunta. Sí, estamos grabando acá, yo creo que es más fácil si lo haces desde acá. Gracias. Juan Manuel, ¿cómo combinar una estrategia de eficiencia económica y de desarrollo regional sin que se afecte la equidad de las poblaciones? Sí, yo creo que todo proceso de desarrollo necesariamente afecta a unas personas o a unas comunidades más que a otras. Y ese es el costo del desarrollo. Entonces, si tenemos que hacer, por decir algo, una represa para regular el agua, en este caso, digamos, salvajina, pues el costo era de no permitir que se inundaran las 100.000 hectáreas. Se recuperan 100.000 hectáreas. ¿Y qué sucede, entre otras cosas? Que el cobro de valorización lo eliminaron. ¿En favor de quién? De los dueños de las 100.000 hectáreas. Entonces, después se vino el efecto que tuvo en la población de Suárez, aledaña a la represa, de la explotación de oro y de pesca. Pero el proyecto, como ustedes se dan cuenta, se enfocó nomás en regulación de agua y energía. Lo demás, en términos sociales, poco o nada les importó. Gracias. Hay una frase, Juan, que a mí me parece muy interesante, muy divertida además, que está presente en los 6 tomos que yo pude conocer, los 4 publicados, otros 2 que no sé si están inéditos, que decía que, creo que está acá justamente, voy a leer la textual para no permitir la memoria que me traiciona. Sí, dice algo así, cuando a Colombia lo gobierna un caucano, si no está acá, por ejemplo, los somos, al país le va mal, pero al Cauca le va peor. Y dice también, y dice que, si no estoy mal, que por fortuna los últimos 2 presidentes solamente han gobernado Colombia una semana, que si no el acabose sería total. ¿Qué sustentas? Bueno, he visto la correlación y ahí se demuestra, pero ¿será que eso es una regla general? ¿Todos los mandatarios caucanos han sido desastrosos para el país? Pues, el Cauca ha tenido 17 presidentes caucanos y uno se parece con semejante cantidad de poder político que tenía el Cauca. ¿En qué se tradujo eso? Si hoy tenemos los índices de pobreza y de miseria más acentuados que hay en el país, y en especial en la área pacífica y en las áreas indígenas. Entonces, la frase sale de lo que les acabo de contar de la salvajina y del Mixay. Cuando al país lo gobierna un caucano, el departamento se atrasa 20 años. Por fortuna, no tuvimos sino 2 presidentes, Víctor Mosquera Saos y Carlos Lemoncillos. Bueno, yo pienso que es muy especial poder tener el sumo de una vida, de una producción intelectual seria, rigurosa, rica, ¿por qué no también decirlo amena? Es una forma de abordar esos problemas, como lo decía al comienzo, aunque Juan empezó leyendo estadísticas, pero las preguntas que nos deja yo creo que son más importantes que las cifras, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad en este momento para el Cauca de salir adelante con este planteamiento en cifras que parece totalmente catastrófico? ¿Tenemos redención o no, Juan? Esa pobreza, miseria que de alguna forma yo he escrito, no se le puede atribuir a la falta de recursos naturales del Cauca. Ya ustedes vieron cómo, aunque tenemos poquitas tierras uno, pero tenemos de 2, 3, 4, que serían suficientes para inducir a un proceso de productividad. Aquí lo que hacemos es exportar las materias primas en bruto y nunca no en un proceso de industrialización. Entonces, ahora es innegable
Yo me doy el lujo de haber sido el tipo que más ha estudiado la tenencia de la tierra en el Cauca, 46 años seguidos de lo que le sucedió a la tenencia en el Cauca. Lo iba a tratar de completar a los 50 años, pero se atravesó mi decisión que ustedes conocen y lo dejé aquí. Esta idea como que de pronto algunos estudiantes de la universidad se interesen por seguir el proceso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta por acá? Más cómoda, sí. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a este evento. Yo quisiera preguntarle, ¿habrá alguna forma que luego podamos consultar estos libros en una biblioteca? Porque son cifras importantes que de pronto algunos estamos aquí, los estudiantes todavía no llegan porque ingresan la próxima semana, pero hay información importante que nos gustaría poder volver a mirar en esos libros. Creo que la pregunta es para mí, Juan. Sí, como lo dijimos al comienzo de la exposición del maestro Paz Otero, estos libros que mi querido editor, don Jesús Tovar, editor de la Universidad del Cauca, ahora digitalizó, los pensábamos tener hoy en QRs, pero no alcanzamos, la verdad, por el tiempo. La idea era tenerlos hoy para acá, para que ustedes con el QR pudieran descargarlos aquí mismo. Pero si siguen la entrevista en las dos orillas, que espero que esté en breve tiempo, quizás en un par de días, pueden descargarlos desde la página de las dos orillas, pueden googlear Juan Manuel Paz Otero, entrevista Banco de la República Popayán, y ahí pueden descargarlos de forma gratuita. ¿Okay? Otra pregunta por acá. Hola, muy buenas tardes. Quería hacer una pregunta. De pronto, en el paralelo de lo de la construcción de la hidroeléctrica de la Salvajina versus lo que sucede en Calima Darién, cuando la CRC, o bueno, se genera ese proceso de la hidroeléctrica, que haya una explotación un poco más turística de tierras. ¿Hubo algún diálogo en ese momento entre Salvajina y ese paralelo del proceso que se daba con Calima Darién? ¿Hubo alguna situación? Proceso de la hidroeléctrica de la Salvajina y la de Calima Darién en el Valle del Cauca. ¿Hubo algún diálogo? ¿La de Mical? ¿Cómo, perdón? ¿Con la de Mical? La de Calima Darién en Valle del Cauca. Sí, pues se dieron en etapas diferentes porque la del Cauca se inicia Salvajina hacia los años 60 y Salvajina se hace en el año 85, se inaugura. Pero una de las razones de Salvajina era que Calima se secaba porque no había el agua suficiente y las turbinas gastaban mucho más agua de la que el río tenía. Por cierto, Calima 2, por eso se hizo en Chicayá y por eso se recurrió a las termas. Pero hablando de la pregunta, un desarrollo social, económico y político del Cauca solo se da si hay una verdadera reforma agraria. Aquí las vacas tienen 3 hectáreas y mientras un campesino tiene 1. Yo tengo una preguntita. De los 33 departamentos que tiene Colombia, entiendo, según las cifras que tú presentas, que el Cauca está aportando algo ínfimo al Producto Interno Bruto Nacional. No estoy seguro, pero me pareció leer que era algo así como el 1.6%. De ese 1.6%, a propósito de la ley PAES, que se aprovecha después de la avalancha del PAES, dando algunas exenciones de impuestos para las empresas que hagan empresa en el Cauca, de ese 1.6%, ¿cuánto será que nos producen empresas de bayunos, de caleños, que producen en Santander de Quilichao y esa plata se va es para el valle, no para el Cauca? ¿Sí lo he interpretado bien? Sí, correcto. Lo que se constituyó con la ley PAES fue muy clave. El enclave por naturaleza, como en las minas, generan plata para los ricos, pero a los alrededores de Salvajina la gente no tenía ni energía. O sea que ese 1.6%, lo real es mucho menos que lo que le toca al Cauca. Pero amplío no, en 1960, de 100 pesos que se producían en Colombia, el Cauca producía el 3.8%, y la población del Cauca con relación a la de Colombia era el 1.5%, o sea, producíamos mucho más que la población.
a hoy, de 100 pesos que produce Colombia, el Cauca no produce sino unos 7, y la población es el 3%. O sea, que no hemos crecido, ni siquiera hemos crecido, porque está bien hablar de desarrollo. El desarrollo es un mejoramiento de las condiciones de vida, el crecimiento es un aspecto cuantitativo. Entonces, si no crecemos, no podemos desarrollar. ¿Y de quién depende? Pues de nosotros que seguimos votando por los mismos. Ahora una pregunta, Juan. Otra pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta antes de hacer esta, no? ¿Por qué en los periodos presidenciales que tú presentas ahí, el mayor crecimiento parece que, o sea, para que el Cauca crezca o decrezca, depende desde la nación? Si somos un país tan centralista, ¿por qué la descentralización no genera ningún proceso de crecimiento acá? Y más bien si dependemos es de buenas administraciones nacionales. Tú dices en tus libros que en el periodo en que más se creció fue en el de Virgilio Barco, ¿sí? Creo que hasta un 9 punto algo % llegó a crecer el Cauca en ese periodo. No, y algo más, aparece también el gobierno de Mijael Pastrana, pero la razón es muy sencilla. Fueron las consecuencias de la estructura que dejó montada Carlos Lleras Restrepo. O sea, esas estadísticas hay que saberlas interpretar para no caer en errores que decir los conservadores describen. El que más le contribuyó al Cauca fue Zona Borrero. Realmente el Cauca no depende de buenos dirigentes locales ni departamentales, sino de dirigentes nacionales para que tenga crecimiento. Pero repito, el Cauca, si alguien tuvo poder político en este país, con 17 presidentes, ha sido el Cauca. ¿De qué le han servido? Creo que esa es la mejor conclusión del libro. ¿Alguien quiere agregar algo más? Creo que este ya es el último evento que vamos a hacer este año. De todas formas, ahí quedarán los libros a disposición de ustedes. ¿Tienes una pregunta? No. ¿Tiene más? Bueno, entonces agradecerles por su asistencia. Por favor, sigan la entrevista que tendremos con Juan en las dos orillas y pueden descargar sus libros gratuitamente. Un gran aplauso para Juan. Gracias por tanto, Juan. Gracias por más de 40 años de investigación seria y tu vocación pedagógica que a muchos como a mí nos ha calado profundamente. Gracias de verdad. Muchas gracias. Buenas tardes.